calles, todo eso, pero el Señor nos hizo libre. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Estamos libres y es una nueva vida en Cristo Jesús. Denle un fuerte aplauso a Cristo. Amén. Bueno, el tiempo avanza. Génesis 18. ¿Cuántos me dan unos 20 minutos? Aleluya. Tenemos a las 10 de la mañana. Usted ya tiene que estar saliendo de esas puertas. Aleluya. Alguien diga amén. Amén. Sabemos que hubo un cambio en horario a las 8:30 y parece que hoy no prendieron el aire a tiempo. Se está sintiendo un poco el calorcito, pero estamos orando que refresque. Ya le delegué al hermano Gregorio que cuando él llega los domingos a las 7 de la mañana a orar, porque hay un equipo que llega a las 7 de la mañana a orar cada domingo, él va a estar prendiendo el aire. Alguien diga, gloria a Dios por Gregorio. Aleluya, amén. Génesis 18, versículo 19. Génesis 18, versículo 19. La palabra del Señor lee de esta manera. Amén. Porque lo he escogido para que Él dirija a sus hijos y su familia después de Él a que guarden el camino del Señor, haciendo lo correcto y lo justo, para que el Señor realice para Abraham lo que le ha prometido. Una vez más, Génesis 18, 19 es Dios hablando en referencia al Padre de la fe. Dice, porque yo lo he escogido para que dirija a sus hijos y a su familia después de él, a que guarden el camino del Señor, haciendo lo correcto y lo justo, para que el Señor realice para Abraham lo que Dios ha prometido. Padre, esta mañana oramos en el nombre de Jesús. Y aquí habemos padres, habemos hombres, aquí están tus hijos y tus hijas. Y ayúdanos en esta mañana, Señor, poder aprender a través de tu palabra, ser ministrados para hacer lo que es correcto, para hacer lo que es justo, para que nuestros hijos y nuestra familia te sigan y glorifiquen tu nombre. Te damos gracias, te bendecimos y el pueblo de Dios dice amén. La escritura que acabamos de leer, hermano y hermana, es nuestro Padre Celestial, hablando en referencia a uno de nuestros antepasados, el padre de la fe, llamado Abraham. Al igual como tenemos padres de la fe y un Padre Celestial, también tenemos, hermano y hermana, padres terrenales. Esos padres pueden ser conocidos de muchas maneras distintas. Tenemos padres biológicos, tenemos padres presentes, hay padres ausentes, hay padres, hermano, que son conocidos de diferentes maneras. Puede haber, hermano, en esta mañana más descripciones de los padres terrenales si realmente lo pensamos. En otras palabras, lo que le quiero decir es que el ser papá es algo complicado. No es fácil ser un papá. Cuesta, no hay un manual. Amén, es algo que el Señor nos ha dado la responsabilidad y sabemos que cada criatura que tenemos es diferente. Ahora, en esta mañana todos somos humanos. Cada persona en este lugar somos humanos con la excepción del Padre Celestial, y eso significa que somos imperfectos. Si somos humanos, entonces somos imperfectos. Los mejores padres fallan a sus hijos y a sus hijas de alguna manera u otra. No podemos evitarlo, hermano y hermana. Por eso necesitamos un Padre Celestial. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? We need a celestial Father, un Padre Celestial, porque como padres humanos somos imperfectos y fallamos. Sin embargo, la Biblia, hermano y hermana, nos da, sino una descripción del trabajo, algunas cualidades de un buen padre. Amén. Muchas veces decimos, es que no sé ser papá.
Yo no supe ser papá, tuve que aprender. Pero doy gracias a Dios por su palabra. Alguien diga amén. Porque su palabra quizás no nos da paso por paso una descripción exacta de lo que un papá debe ser, pero sí nos da algunas descripciones, hermano, cualidades que debemos tener como papás. Cualquier hombre puede tener un bebé. Tener un bebé es fácil y muchos lo han hecho, pero ser papá requiere que uno se esfuerce a lo máximo. Ser papá no es nada fácil, es algo complicado. Cualquier hombre puede tener un bebé, pero ser un papá es otra cosa. Ahora, yo no sé usted, pero yo estoy dispuesto en esta mañana a aprender y estoy dispuesto a seguir creciendo para convertirme en un padre piadoso. O sea, a godly father. Yo quiero ser un padre piadoso. I want to be a godly father. Esta mañana yo le quiero compartir algunos principios o rasgos o cualidades de lo que un padre piadoso debe ser. Algunas cualidades del padre piadoso. Ahora tengo varias, no creo que las alcance todas porque el tiempo se ha ido. Pero primeramente, un padre piadoso es un padre que ilumina el camino. Ilumina el camino. En otras palabras, es un padre que enseña a sus hijos. Un padre piadoso es un padre que enseña a sus hijos. El mandato más grande de la Biblia nos dice eso, hermano y hermana. Dice que amemos al Señor, nuestro Dios, en Deuteronomio 6:5. Usted lo puede ver. Dice, ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero no se detiene allí. Sigue la porción de la palabra. Si leemos del 6 al 9, dice, estos mandamientos que les doy hoy deben estar en sus corazones. Impresiona a tus hijos. Hable sobre ellos cuando se siente en casa, cuando camina por la carretera, cuando se acuesta, cuando se levante. Átalas como símbolos en tus manos, átalas a tus frentes, escríbalas en los marcos de las puertas de tu casa y en tus puertas. ¿Ves? Esta mañana tenemos que entender, querido padre, que Dios le está diciendo a los papás que tienen una responsabilidad. Como papás, usted y yo tenemos una gran responsabilidad dada por Dios de enseñar al niño a que ame a Dios, a que sirva a Dios, a que conozca a Dios. Sabes, anoche, como a las 12 de la noche, conforme yo estudiaba, tuve una conversación muy íntima con mi hijo. Bajó a tomar agua y le dije, hijo, ven, quiero platicar contigo, siéntate. Y cuando se sentó, como todo joven, hizo una cara. Alguien diga gloria a Dios. Pero sin embargo le dije, mira, quiero compartir contigo algunos principios. Algo que te va a ayudar en la jornada de la vida. Porque como papá, yo tengo que enseñar a mis hijos, les guste o no les guste. Tengo la responsabilidad, alguien diga gloria a Dios, de enseñarles, hermano y hermana, lo que es correcto y lo que es justo. ¿Ah? Aquí en esta porción, Dios le está diciendo a todos los papás que tienen una responsabilidad de enseñar al niño a amar a Dios con todo su corazón. Les dice cómo hacerlo. Él dice cómo impresionar este mandamiento en los hijos. Dios dice que lo hagamos en el caminar, en el recostar, en el levantar, en el sentar, en la mañana y en la noche. En otras palabras, lo que Dios está diciendo es que enseñar a nuestros hijos debe ser un estilo de vida.
Debemos de aprovechar, querido hermano y hermana, cada oportunidad que hay para mostrarle a nuestros hijos que hay un Dios que los ama, hay un Dios que tiene un plan para sus vidas y hay un Dios que es bueno. Alguien diga amén. La enseñanza continua, hermano, todo el día, porque siempre hay oportunidades para enseñar a nuestros hijos. Siempre hay oportunidad a enseñar a nuestros hijos a que amen al Señor. Deben atar estas escrituras, dice, en sus manos, en sus frentes, escribirlas en los marcos de sus puertas y en sus puertas. Hermano y hermana, la enseñanza no sucede por accidente. El enseñar debe ser algo intencional. Como papá, yo debo ser intencional con mis hijos. Hay un principio que se llama transformational leadership, liderazgo que transforma. Y eso es hacer las cosas a propósito para poder impresionar en aquellos que te rodean un cierto principio. Nuestros hijos nos rodean, nuestros hijos nos estudian, nuestros hijos nos observan, constantemente están viendo nuestras vidas. Y usted y yo tenemos que ser mamá y papá intencional con todo lo que hacemos, porque la enseñanza no es algo que sucede por accidente, es algo que se planifica. El Proverbio 22:6 dice así: entrena a un niño en la forma que debe ir, y cuando sea viejo no se apartará del camino. Efesios 6:4 dice: padres, no provoquen a sus hijos para que se enojen, sino críenlos en la capacitación y la admonición del Señor. Una de las cosas más importantes que hace un padre es enseñar a sus hijos. Y les estamos enseñando, hermano y hermana, quieras o no quieras. Quieras o no quieras. Estuve leyendo y encontré un artículo anoche y el Centro Nacional de Paternidad dice esto: los niños observan todo y esa es la mayor revelación de ser un papá o mamá. Los niños observan todo. Si usted quiere una revelación en esta mañana, se la voy a dar. Nuestros hijos observan todo. Sean niños o sean jóvenes adultos o ya estén casados, nuestros hijos observan todo. Alguien diga aleluya. Alguien diga ya nos vieron. Nuestros hijos observan todo. Esto es algo que nosotros como padres a veces pasamos por alto o subestimamos. Cuando los padres hacemos cosas buenas para los demás, los niños entienden. Y cuando los padres no somos amables o no nos entendemos mutuamente o no nos relacionamos bien o mal con otras personas, nuestros hijos también lo observan. ¿Ves? Cuando vemos la porción de la palabra, Dios le dijo a Abraham que amara a Dios con todo su corazón. ¿Para qué? Para guiar a sus hijos. Dice, para que tus hijos puedan ver lo que es justo y lo que es correcto, y para que ellos también sirvan al Señor, y para que yo pueda hacer todo lo que te he prometido. En esta mañana, querido papá, yo estoy hablando a los papás en esta mañana, estoy hablando a los hombres en esta mañana, porque todo empieza con el hombre. Si el hombre se levanta
si el hombre es espiritual, si el hombre es responsable, entonces, hermano y hermana, esa casa va a estar en orden, esa familia va a ser bendecida, la presencia de Dios va a estar en ese lugar. Alguien diga amén. ¿Ah? Ahora quizás en esta mañana usted dice, bueno, mi esposo no es salvo. Entonces, hermana, a través de su conducta, el hombre puede ser santificado. Usted tiene una responsabilidad de conducirse como es recto y correcto ante los ojos de Dios, para que sus hijos, para que su familia pueda también conocer y guardar los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque nuestros hijos nos están viendo. Aleluya. No dicen amén. Hermano y hermana, la mayor parte del tiempo enseñamos no con la boca, pero con los hechos, con la conducta, con la manera que respondemos a ciertas circunstancias o situaciones. Nuestros hijos nos están viendo. No podemos ser una cosa en la iglesia y otra cosa en la casa. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la segunda cosa que yo veo, esa fue la primera, la segunda cosa que yo veo, amén, que le quiero compartir esta mañana, es que un padre debe ser no nomás uno que enseña, pero debe ser un líder. Debe ser un líder. Un padre debe ser un líder. Alguien diga líder. We need to be leaders. Las escrituras con las que comenzamos es nuestro Padre Celestial explicando el deber de Abraham. Abraham era el padre de la fe. Y Dios le estaba diciendo, tú tienes un deber, tú tienes una responsabilidad de dirigir y de guiar a tus hijos y a tu familia. Pues en esta mañana, hermano y hermana, la responsabilidad cae sobre nosotros. No podemos culpar a nadie, no podemos pasarnos la bolita. Alguien diga amén. Pero tenemos que tomar la responsabilidad, no nomás de enseñar, pero de ser un líder. Incluso le dice a él que debe guiarlos a hacer y seguir el camino del Señor. Mire lo que dice. El Padre le dice a Abraham, no solamente debes enseñarlos, pero debes guiarlos. ¿Guiarlos a qué? A conocer y hacer los caminos del Señor. Ahora, yo sé que quizás esta mañana algunos dicen, bueno, yo lo he hecho y mis hijos no están sirviendo a Dios, andan rebeldes. Ellos darán cuenta por eso. Tu deber es ser ese maestro, ese líder, ese guía de encaminarlos, y tarde o temprano, yo no sé si alguien agarra eso en esta mañana, tarde o temprano ellos servirán al Señor. Tu responsabilidad es enseñar y ser un líder. ¿Ah? Un padre, hermano y hermana, lidera con ejemplo. Aleluya. No es con palabras, ¿verdad? Muchos crecimos con palabras. Nuestros padres nos decían de niño, nunca vayas a tomar, y ahí estaban con la cerveza en la mano. Y que nunca vayas a andar fumando, y parecían chimenea. ¿Cuánto dicen amén? ¿Ya? Nos decían, pero no nos daban el ejemplo. Pero como hombre de Dios, como padre piadoso, aleluya, tenemos que dar el ejemplo. La arma más poderosa que tenemos es dar el ejemplo. ¿Ah? Me encanta el ejemplo que puso Josué. You can play softly. Me encanta el ejemplo que puso Josué. En Josué 24:15 dijo esto: y si ustedes les parece mal servir al Señor, escojan para ustedes a quién servirán, ya sea los dioses a los que sirvieron sus padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amoreos, en cuya tierra tú moras. Pero en cuanto a mí, en mi casa serviremos al Señor. ¿Cuántos dicen amén?
Sabes que si tú, a mí cuando yo estaba en la casa de recuperación, había una hermana que iba a la iglesia, se llamaba Amanda. En ese tiempo ella era novia del director, se estaban conociendo. So ella llegaba a la casa de recuperación y cocinaba y era parte del ambiente. Y en una ocasión ella vino y profetizó sobre mí. Ella oró por mí, profetizó, dijo, yo veo las manos de Dios sobre tu vida y Dios quiere que te diga que un día tú vas a ser pastor, vas a ser líder y Dios te va a levantar. Y pues yo apenas me estaba recuperando, pero lo recibí, dije, amén, yo lo recibo. Y luego ese día ella me dio un cuadrito, me trajo un regalo ese día y me lo dio. Y cuando abrí era un marco que decía Josué 24:15. Yo y mi casa serviremos al Señor. Ahora, ese marco, desde que lo recibí, salí del home, agarré trabajo, un apartamento, luego fuimos a otro, luego otra casa, el ministerio, ahora mi casa. Pero ese cuadro se me regaló hace 26 años. Y en cada casa que yo he llegado, yo lo he puesto a donde está la entrada de mi casa. Sobre los marcos y sobre la puerta de mi casa, hasta el día ese cuadro existe. ¿Sabes por qué? Porque yo he decidido que yo y mi casa serviremos al Señor. Serviremos al Señor. Si usted viene a mi casa y algún día vendrá, es su casa también, mirarás por encima de la puerta principal este cuadro que declara Josué 24:15. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo recuerdo, hermano y hermana, que yo era joven. Yo estaba tratando de ser líder de mi familia, pero yo tenía un problema. No sabía cómo ser líder de mi familia. Necesitaba aprender a ser la cabeza de mi hogar. Algunos esposos, cuando pasan esto, recurren, hermano, a la fuerza y exigen liderazgo. La mayoría simplemente se rinden y dejan que la persona más fuerte gobierne la casa. Esa no es la orden de Dios. La orden de Dios es que el hombre dirija la casa, no la mujer. Yo, con todo respeto, hermana, usted no es llamada a dirigir la casa. El que es llamado a dirigir esa casa es el hombre. Esa es la orden de Dios. Y si usted dice, bueno, es que mi esposo no es muy espiritual, entonces gáneselo con su conducta. Ore por él, ayune por él, póngale el ejemplo para que él venga a Cristo y se desarrolle. Yo no sabía ser papá, pero yo recuerdo orando a Dios, Señor, enséñame a ser la cabeza de este hogar. Enséñame a dirigir mi esposa y mis hijos. Enséñame a ser, Señor, el sacerdote de esta casa. Yo recuerdo que Dios me habló claramente y me dijo, no tienes que dirigir a fuerzas, no tienes que dirigir con mano fuerte, solo búscame y yo te daré la influencia, la unción y la autoridad. También me di cuenta que Dios me había dado una esposa, no para hacerme competencia, no para cuestionar mis decisiones, pero una compañera, una ayuda idónea. Y aprendí a pedirle su opinión y aprendí a apreciar su perspectiva. ¿Ves? Hermano, tener bebés es fácil. Muchos lo han hecho, pero ser papá requiere la presencia de Dios. Y en esta mañana, yo no sé usted, pero yo estoy agradecido de que Dios llegó a mi vida, que Dios interrumpió mi vida miserable, rescató mi familia, puso un cántico nuevo en mi corazón. Yo estoy agradecido de que Dios trabaja con lo inamable y el Señor me ha llevado por un proceso. Puede pasar la alabanza. Un hombre piadoso que es papá, enseña a sus hijos, dirige a sus hijos, también disciplina a sus hijos.
Hay que saber disciplinar a nuestros hijos. La palabra de Dios dice que así como Dios disciplina a sus hijos espirituales, un papá también debe disciplinar a sus hijos. Hermano, yo no hablo de castigo, porque el castigo provoca rebelión, pero la disciplina te acerca más a tu hijo. El castigo se pronuncia con ira y con dureza, pero la disciplina se suele hablar con amabilidad y con amor. El castigo, hermano, produce fruto amargo y venenoso, pero la disciplina produce el fruto de actuar de la manera correcta y hacer lo que es justo. Es como anoche me senté con mi hijo, tuve una plática con él, traté ciertas áreas de su vida, no enojado, pero como papá en el amor de Dios, haciéndole saber, hijo, Dios te ama. Dios tiene un plan para tu vida. Yo sé que estás joven, yo sé que estás en tu jornada, pero un día te vas a casar y vas a tener hijos. Y debes saber que hay un Dios en el cielo que siempre estará contigo. Dije, y si tú has visto algo en nosotros, si tú has visto algo en esta casa, es que nosotros servimos al Señor. ¿Ah? Esas son las pláticas que deben de tomar lugar. Debemos de disciplinar a nuestros hijos. ¿Ah? También, hermano y hermana, un padre debe proveer por su familia. Y tengo más y me estoy tratando de apurar, aleluya. Un padre debe de proveer para su familia. You need to be a provider. Un padre piadoso provee para sus hijos. Quizás no le proporcionemos todos sus caprichos y todos sus deseos, pero debemos de proveer sus necesidades. Primera de Timoteo 5:8 dice así: pero si alguien no provee a los suyos, y especialmente a los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Ves? Si los padres no proveemos a nuestras familias, hemos negado la fe y somos peor que un incrédulo. Eso está fuerte. Yo no sé usted, pero yo quiero proveer para mis hijos y yo quiero proveer para mi familia, porque yo tengo un Padre celestial que provee para mí. Y si Él provee para mí, entonces yo voy a proveer para mis hijos. ¿Qué hombre hay entre ustedes? Mateo 7:9-11. Que si su hijo le pide pan, le dará una piedra. O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Si entonces, siendo malvado, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más dará su Padre que está en los cielos cosas buenas a los que le piden? Ahora, cuando vemos esta porción de la palabra, vemos que Jesús presenta a un buen padre terrenal como alguien que provee para sus hijos. Yo sé que nos enfocamos en el Padre Celestial, pero también está hablando del Padre terrenal. Dice, ¿qué Padre terrenal, siendo malo, no da cosas buenas a sus hijos? ¿Ves? Un padre piadoso es alguien que provee para sus hijos. Ahora, quizás algunos de sus hijos no están con ustedes, las circunstancias no están presentes. Tú todavía puedes proveer. Tú todavía puedes tener una relación con ellos. Tú todavía les puedes hablar por teléfono y escribir cartas y mandar fotos y mandarle alguna bendición monetaria cada mes. Tú todavía puedes ser un padre a tus hijos. ¿Ah? No dejes que las circunstancias te roben la oportunidad de ser responsable con tus hijos. ¿Ah? Porque cualquier hombre puede tener un bebé, pero ser un papá es de valientes. ¿Cuánto dicen amén? Entonces esta mañana yo quiero orar por los papás. Yo quiero orar, vengan, todos los papás, vengan. Aquí al frente, todos los papás, vengan. Vamos a orar. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque ser papá es complicado. Aleluya. ¿Sabes lo que dice Sonia? Sonia siempre, para acá, volteen para acá, porque están volteando para acá. ¿Sabes lo que dice Sonia? Sonia siempre me dice,
Oh, yo le doy gracias a Dios que no soy un hombre. Siempre me dice, man, I thank God. Acérquense acá, hermanos, vénganse acá, no se vayan tan lejos. Acá los quiero para que me sientan en esta mañana. Aleluya. Todos los papás. Déjeme decirle, hermano, ser papá no es fácil. It's not easy, es algo complicado. Yo sé porque soy papá y fui papá muy joven y se me ha sido muy difícil. Pero conforme me he acercado a mi Padre Celestial, porque Él es el Padre perfecto, aleluya. Escúcheme, hermano, tenemos un Padre perfecto que está en los cielos. Y conforme nos acercamos a Él, as we get closer to our Heavenly Father, right? Conforme nos acercamos a Él, entonces Él nos enseña, aleluya, a cómo ser un buen Padre terrenal. Tenemos una gran responsabilidad, no es fácil. No es fácil, pero sí se puede. Con la ayuda de Dios, sí se puede. Y yo sé que quizás algunos no tienen comunicación con sus hijos. Pues el primer paso es empezar a saturar eso en oración. Empieza a saturar eso en oración. Empieza a orar por esos hijos que tienes años quizás que no has hablado con ellos. El pecado, el diablo, las adicciones te han robado eso. Pero usted puede empezar a orar a que Dios restaure esas relaciones. Y cuando Dios abre esas puertas, tú puedes empezar a edificar algo que el diablo destruyó. Amén. Porque como hombres un día vamos a dar cuentas, hermanos. No podemos nomás tener bebés y regarlos por todas partes. Tenemos que ser responsables. Tenemos que ser hombres de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Padre, venimos ante tu presencia. Señor, te damos gracias por tu palabra es hermosa, tu palabra dirige nuestros pasos. En esta mañana yo oro por cada papá que se encuentra en este altar. Ser papá es complicado, no es fácil, pero yo pido, Señor, que tú siendo nuestro Padre Celestial, perfecto, conforme nos acercamos a ti, tu palabra que nos enseñes, dirígenos, Padre, a ser esos padres piadosos que instruyen a sus hijos, que son líderes de sus hijos, que son compasivos con sus hijos, que tienen relación con sus hijos, que proveemos para nuestros hijos, Señor. Yo pido por cada hombre que se encuentra aquí, Señor, cada papá que he representado, Señor, levanta hombres de valor en este lugar, Señor. Hombres que son responsables, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que tu unción caiga sobre nuestras vidas. Enséñanos, Señor, enséñanos, Padre, enséñanos. Oh, aleluya. Oh, God, teach us, Lord. Enséñanos a ser esos papás, Señor. Oh, instruye nuestros pasos, Señor. Aunque sea complicado, Señor. Oh, Padre, enséñanos, Señor, a ser esos padres, Señor, a nuestros hijos, a dirigir sus pasos, Señor, a ser un ejemplo, Padre. Danos la capacidad y la unción, Señor. Que no olvidemos nuestros hijos. Que no olvidemos, Señor, la semilla de nuestros lomos, Padre. Oh, Señor, unge cada hombre en este lugar, Señor. Y danos la capacidad de ser responsables. Oh, en el nombre de Jesús, Señor. Aleluya. Aleluya, Señor. Hombres de Dios, hombres responsables, Señor, levántalos en este lugar.